En el libro de Hebreos capítulo 12, leemos en los primeros 3 versículos y allí vamos a encontrar el tema que esta noche quiero compartir con ustedes. Hebreos capítulo 12. Ahora si ya lo tienen, dígame amén. Miren, dice, ¿está ahí conmigo? A ver, pónganse de pie para que van a estar un tiempo ahí sentados, así de que pónganse de pie, no los quiero dormir. Dice la palabra de Dios, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El tema que quiero compartir en esta noche es ese primer renglón del versículo 3. Esa primer frase, considerad aquel que sufrió. Considerad aquel que sufrió. Repitamos todos juntos, dice, considerad. Padre, pido tu bendición para predicar tu palabra, permitirnos estar aquí, poder alabarte y glorificarte y recibir tu bendita palabra que nos edifica, nos bendice. Gracias te damos y oramos que tomes control de todo aquí. Pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo y pedimos nos hables. En tus manos nos ponemos y oramos esto en el nombre de Cristo, pidiendo tu bendición para tu palabra en nuestras vidas en Cristo. Amén. Siéntense, hermanos, gracias. El versículo nos llama la atención y nos dice en una manera imperativa, considerad aquel que sufrió. Es una referencia a nuestro Señor Jesucristo. Aquel que sufrió está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Aquel es nuestro Señor Jesucristo. Lo que hizo es que sufrió. Nos dice en el versículo número 2 que sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. El oprobio, queridos hermanos, la muerte de cruz era la peor de las muertes. La muerte que se le asignaba a los criminales, a los condenados a muerte por grandes y graves delitos. Era una muerte cruel, era una muerte agonizante, era una muerte dolorosa, era una muerte dura, pero segura, lenta, pero segura. Terminaba la muerte con reventándoles el corazón a los crucificados. Así morían,
con el corazón hecho pedazos. Qué terrible muerte. Él lo sufrió. Aquel que sufrió la muerte. Y dice que menospreció el oprobio. Cuando habla del oprobio, está hablando de la exhibición pública que se hacía de las personas que eran condenadas y sentenciadas a muerte. En este caso, nuestro Señor Jesucristo. Se les trataba como gente mala, gente malvada, malhechores. Cruelmente eran azotados, cruelmente eran latigueados, cruelmente eran crucificados, cruelmente eran desnudados de sus ropas y eran azotados y golpeados y levantados prácticamente desnudos en una exhibición pública. Ese era el oprobio. Y en el caso de nuestro Señor Jesucristo, el ser más santo, más puro, más limpio de todo el universo, ahí estaba, como el peor de los malhechores y el peor de los pecadores, sufriendo el oprobio, la vergüenza pública. En el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de los sacerdotes, Dios dio inclusive una instrucción de cómo deberían de ser los calzoncillos de los sacerdotes. Que no se descubriera parte de su desnudez de los sacerdotes cuando ellos estuvieran caminando. Cuando ellos estuvieran subiendo a algún estrado, algunos escalones, algunas gradas, que debería de ser tan puro, tan limpio, y no se descubriera la desnudez delante de Dios, el sacerdote común. Ahora imagínense en Jesús, lo que representaba el ser exhibido desnudo, el ser más puro, más limpio de todo el universo. Él sufrió. Por eso el tema dice, considera aquel que sufrió. La palabra de Dios nos dice lo que eso significó en ese momento. Por ejemplo, en el libro de 2 de Corintios 5:21, un versículo que nos debería de no solamente llamar la atención, sino de que pudiéramos entender lo que significó para Cristo el hecho de estar allí en la cruz exhibido, derramando su sangre carmesí, como el himno que cantamos hace un momento. Como dice la palabra, al que no conoció pecado, ese que no conoció es Cristo Jesús. Por nosotros se hizo pecado, por nosotros, por ti, por mí, se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El que no conoció pecado. Y lo que quiso decir que cuando estaba ahí en la cruz, Él cargó el pecado de todos nosotros. Él no cometió pecado, Él no hizo pecado, pero por nosotros se hizo pecado. Cuando el Padre vio al Hijo desde el cielo y vio sobre Él, sobre su cuerpo y sus espaldas, todo el pecado de la humanidad, podemos interpretar de alguna manera la frase cuando dijo Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque por primera vez en toda la eternidad el Padre volteó la cabeza y su rostro de ver al Hijo convertido en pecado, no de Él, sino los nuestros en Él. Que llegáramos a comprender eso. Considerad aquel que sufrió, considerad
En el libro de Primera de Pedro capítulo 2 nos dice la palabra del Señor en el versículo 21, Primera de Pedro 2, 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo, dígame, ¿qué no hizo? No hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga. ¿Qué dice, hermanos? Justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis, ¿qué dice, hermanos? Considerad aquel que sufrió. Considerad aquel que sufrió. Porque hay hijos que se les hace fácil, como la hermana daba testimonio, de andar en el mundo y andar en las cosas del mundo, porque no han considerado a aquel que sufrió. Porque se le hace fácil al creyente en común abandonar el camino del Señor y abandonar las cosas de Dios, porque nunca se han puesto a considerar a aquel que sufrió, aquel que lo dio todo por él. No se han puesto a considerar, les vale, les da lo mismo. Considerad aquel que sufrió. En Filipenses capítulo 2 tenemos otra narración de lo que eso significa. Nos dice la palabra de Dios en el versículo número 5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Considerad aquel que estuvo dispuesto a dejar su majestad en el cielo, dejar su gloria en el cielo y venir a este mundo a nacer como nacimos cualquiera de nosotros, siendo concebido por el Espíritu Santo. Es la diferencia. Aquel que dejó su trono en gloria para venir a este mundo a sufrir, para venir a este mundo a ir a humillarse hasta la muerte, ser humillado hasta la muerte, humillándose a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Considerad aquel que sufrió. Considerad aquel que sufrió, que estuvo dispuesto a morir en la peor de las muertes practicadas en aquel entonces. Dicho esto, podemos todavía considerar el emblemático capítulo 53 del libro de Isaías. En Isaías capítulo 53 tenemos una gran cantidad de cosas que hizo Cristo, a las cuales haríamos bien nosotros de considerarlas, cada una de estas cosas. Aquel que sufrió. Considerad aquel que sufrió. Nos dice en Isaías 53, versículo número 2, nos dice la palabra de Dios: sufrirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. Considerad aquel en el cual no hay parecer en él. Esto habla de cómo quedó su cuerpo, de cómo quedó su rostro, de cómo fue desfigurado.
de todo lo que le hicieron a Jesús, saliendo allí de la casa donde fue enjuiciado, del sumo sacerdote y luego del palacio de Poncio Pilato, y cuando fue entregado a los soldados, y cuando fue latigueado y fue golpeado y fue azotado, no lo dejaron sin parecer. No parecía él. Fueron tantos los golpes, fueron tantas las heridas. El que lo vio unas horas antes o un día antes y luego lo miraba caminando rumbo al Calvario, cargando la pesada cruz, y luego lo vio crucificado, exhibido, podía decir: no es el mismo. No es. Este no es Jesús. No es. No es el que estaba ayer predicando en el templo. No es el que nos estaba enseñando. No es. Este no es. No hay parecer en él. Su rostro desfigurado. En el versículo número 3 nos dice: despreciado y desechado entre los hombres. Considerad aquel que fue despreciado y fue desechado entre los hombres. Despreciado, no lo valoraron, no lo apreciaron. Cuando se trató de evaluar, dice el Evangelio de Juan, entre aceptar a Jesús como el Mesías o rechazarlo, ellos dijeron: mejor que perezca uno y no que perezca toda la nación. Eso fue la frase de los líderes religiosos de aquel entonces. Y ese uno era Jesús. Fue despreciado, fue desechado entre los hombres. Considerad aquel que fue despreciado y desechado. Nos dice el versículo número 3, sigue diciendo: varón de dolores. Considerad aquel que fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Wow. Entonces habla de todo lo que pasó, todo el quebrantamiento que sufrió. Se hizo experto, experimentado en quebranto, en todo dolor, toda clase de sufrimiento. Considerad aquel que fue experimentado en quebranto, aquel varón de dolores. El versículo 4 nos dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Considerad aquel que llevó nuestras enfermedades. Y luego dice: no solamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Considerad aquel que sufrió nuestros dolores. En su humanidad, Cristo sufrió toda clase de dolor humano. Considerad aquel al cual le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Considerad el que fue abatido, el que fue herido de Dios, al que le tuvimos por azotado. En el versículo 5 sigue diciendo: mas él herido fue por nuestras rebeliones. Considerad aquel que fue herido no por sus rebeliones, sino por nuestras rebeliones. Considerad aquel que sufrió al ser molido por nuestros pecados. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Considerad al que sufrió el castigo de nuestra paz, que fue sobre él. Nuestra paz, el castigo de nuestra paz. Para este versículo: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Eso es a lo que se refiere eso. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, el castigo de nuestra paz para poder tener la paz con Dios. Eso fue posible
por el castigo que sufrió Cristo. Él sufrió el castigo de nuestra paz. Sin ese castigo no nos pudiéramos amistar con Dios nosotros otra vez. No fuera posible. Cuando Pablo escribió Romanos 5:1, justificados pues para con Dios, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba pensando en la paz que alcanzó Jesús cuando fue castigado por nuestra paz. Nuestra paz fue sobre Él. Considerad aquel que en sus llagas nosotros fuimos curados, que por su llaga fuimos curados. En el versículo 6, considerad aquel en el cual Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Considerad aquel que estuvo dispuesto a llevar el pecado de todos nosotros. En el versículo 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Considerad aquel que sufrió angustia y aflicción y aún así no abrió su boca, no se quejó, no lamentó, simplemente cumplió su deber, su propósito y su meta de venir a este mundo, de buscar y salvar lo que se había perdido. En el versículo 7 nos sigue diciendo, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Considerad aquel que sufrió como cordero, que fue llevado al matadero. Considerad aquel que como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Considerad aquel que sufrió. En el versículo número 8 nos sigue diciendo la palabra de Dios, por cárcel y por juicio fue quitado. Considerad aquel que pasó por la cárcel y pasó por un juicio. Y en ese juicio de engaño, de mentira, de falsedad, su vida fue quitada. Fue condenado a muerte. En el versículo número versículo 8 al final sigue diciendo, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Considerad aquel que sufrió por la rebelión del pueblo, por lo cual fue herido. En el versículo 10 nos dice, versículo 9, perdón, nos dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Considerad aquel que sufrió, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Considerad. En el versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Considerad aquel que fue quebrantado y sujeto a padecimiento. Considerad. En la segunda parte del versículo 10 nos dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Considerad aquel que puso su vida por expiación por el pecado. Como dice el libro de los Hebreos, el que se ofreció una sola vez y para siempre por el pecado de todos nosotros. El que cumplía todos los simbolismos y figuras de los sacrificios del Antiguo Testamento se cumplían en la persona de Cristo Jesús, que hizo un solo sacrificio por el pecado de todos nosotros. Ya no hay por qué ofrecer más sacrificios, porque ya está hecho el sacrificio perfecto que es Cristo.
Considerad aquel que sufrió y fue quebrantado y sujeto a padecimiento. Considerad aquel que sufrió y puso su vida en expiación por el pecado. Versículo 11. Considerad aquel que sufrió para llevar el fruto de la aflicción de su alma. Dice el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Fue un tiempo de aflicción, de agonía, de dolor, de extremo dolor. Pero verá el fruto. ¿Sabes tú quién es el fruto de la aflicción de su alma? ¿Eres tú? ¿Soy yo? Somos los que creemos en Él. Somos el fruto de la aflicción de su alma. Verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Y qué dice? Y quedará, ¿qué dice? Lo que quiere decir, Él puede decir, valió la pena derramar mi sangre por ti, derramar mi sangre por ti, derramar mi sangre por ti, valió la pena. Considerad aquel que sufrió para llevar el fruto, para ver el fruto de la aflicción de su alma. Considerad aquel que sufrió para justificar a muchos por su conocimiento. El versículo número 11 sigue diciendo, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Considerad aquel que justificará a muchos por su conocimiento. Considerad aquel que sufrió para llevar las iniquidades de ellos, como dice al final del versículo número 11, y llevará las iniquidades de ellos. Versículo 12 y último versículo nos dice, considerad aquel que sufrió al derramar su vida hasta la muerte. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto dice, derramó su vida, ¿qué dice? Hasta la muerte. Considerad aquel que estuvo dispuesto a derramar su vida hasta la muerte. Considerad aquel que fue contado con los pecadores. Considerad aquel que sufrió llevando el pecado de muchos. Y por último, considerad aquel que sufrió al haber sido orado por los transgresores. Considerad. No fue cualquier sacrificio. Es el sacrificio de Cristo. Y Dios, y el escritor de los Hebreos nos dice, considerad aquel que sufrió. Ponte a considerar aquel que estuvo dispuesto a darlo todo por ti. Estuvo dispuesto a hacerlo todo por ti. Estuvo dispuesto a tomar el lugar de ti para que tú tengas una oportunidad de salvación, de perdón, de vida eterna, de una nueva vida. Considerad. Cuando miramos esto y lo entendemos y podemos decir como el himnólogo dijo, nadie pudo amarme como Cristo. Nadie. Nadie. Y quedamos atrapados. Quien no lo ha entendido o no lo ha considerado, hoy está, mañana no está. Hoy está, mañana le vale, quién sabe dónde esté. Hace lo que quiere, vive como quiere, porque no ha considerado realmente lo que Cristo hizo por él. Vive como quiere, hace lo que quiere, anda donde quiere, se va donde quiere. Porque no ha entendido todavía lo que Cristo hizo por él. El grande amor con que nos amó. No lo hemos entendido. Cuando uno lo entiende, dice, oh, yo de mi Cristo no me suelto. Porque nadie pudo amarme como Cristo. Nadie puede darme lo que Cristo me ha dado y me ha ofrecido. Nadie, nada. ¿Alguien me está escuchando? Dicho esto, que es la introducción, vayamos al mensaje. Pero alégrese su corazón. Tenemos 3 puntos aquí. Porque consideramos a aquel que sufrió, vamos a seguir en la carrera que tenemos por delante.
En Hebreos 12:1 nos dice la palabra de Dios. Vea lo que dice aquí la palabra de Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, son los héroes de la fe, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mi hermano, mi hermana, estamos en una carrera. No podemos dejar la carrera. Estamos en el camino de Cristo. Esta es la carrera del cristiano. Mientras estamos en esta vida, estamos caminando en la carrera de Cristo y por Cristo, y vivimos para Cristo porque somos de Cristo. Y no nos vamos a salir de la carrera, no vamos a dejar la carrera, no nos vamos a apartar de la carrera. Vamos a continuar en la carrera, porque vamos a considerar a aquel que sufrió, aquel que lo dio todo por nosotros. Cuando tú consideras a aquel que dio todo por ti, tú no te vas a querer apartar de la carrera, ni dejar la carrera, ni dejar el camino de Cristo, ni dejar a Jesús. No, tú vas a seguir hasta el último día de tu muerte, el último día de tu vida. Y cuando llegue la muerte, seguiremos con el Señor en la gloria. Tu carrera, tu carrera. Hay muchos que se salen de la carrera. Hay muchos que se apartan de la carrera. Hay muchos que flaquean en la carrera. Hay muchos que ya no están en la carrera. Pero cuando tú consideras a aquel que sufrió, dices, no, yo no voy a dejar la carrera, yo voy a seguir adelante. Yo voy a continuar. La segunda cosa, nos dice el versículo 2, dice la palabra de Dios, allí Hebreos 12:2, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra, ¿qué dice? Fe. La segunda cosa, cuando yo considero aquel que sufrió, ¿verdad? Yo voy a seguir poniendo mis ojos en Cristo. ¿Por qué? Porque cualquiera de los hombres o mujeres pudiéramos fallar, pero Cristo nunca nos va a fallar. Cualquiera de nosotros pudiéramos decepcionar a otros, pero Cristo jamás nos va a decepcionar. Cuando tú pones tus ojos en Cristo y consideras a aquel que sufrió, tú pones tus ojos en Cristo, tú vas a ir a la segura. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, aquel que estuvo dispuesto por el gozo puesto delante de él sufrir la cruz, aquel que estuvo dispuesto a menospreciar el oprobio. Tú pones los ojos en Jesús. Tú no estás pensando en lo que hace el hombre, en lo que dice el hombre, en cómo vive el hombre. Tú estás poniendo los ojos en Jesús. Y tú vas a seguir adelante. No importa lo que unos hacen, otros hacen, unos dejen de hacer o lo que otros dejen de hacer. Tú vas a seguir adelante porque tus ojos no están puestos en las personas, tus ojos están puestos en Jesús. Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Considerad aquel que sufrió, poniendo nuestros ojos en Él. Poniendo nuestros ojos en Él. Y por último, considerad aquel que sufrió, para que no nos desanimemos. En el versículo número 3 sigue diciendo allí, el versículo 12:3 nos dice la palabra de Dios, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro, ¿qué dice? Ánimo no se canse hasta, ¿qué dice? Entonces, hermanos, cuando yo considero a aquel que sufrió por mí, yo no me voy a desanimar, yo voy a estar animado, porque Él no se desanimó, porque Él no se bajó de la cruz, porque Él me amó hasta el fin, porque Él tuvo ánimo de continuar hasta lo último. Yo también voy a seguir adelante. Mi ánimo no va a parar, mi ánimo no va a desmayar, mi ánimo no va a quedar en el olvido. No me voy a desanimar, porque estoy considerando a aquel que lo dio todo por mí, aquel que estuvo dispuesto a sufrir por mí y que lo dio todo por mí. Entonces hay muchos que se desaniman. Por cualquier cosa se desaniman, por cualquier cosa se desalientan. No les sale bien algo en la casa, se desaniman. No les sale bien algo en la familia, se desaniman. No les sale algo bien en el trabajo, se desaniman. No les sale algo bien en la escuela, se desaniman. No tenemos por qué desanimarnos. Debemos de considerar a aquel que sufrió,
Tenemos hostigamiento, muchos se desaniman. Tenemos críticas, muchos se desaniman. Tenemos persecución, muchos se desaniman. No tenemos por qué desanimarnos. Cristo no se desanimó. Cristo no se desanimó. Cristo no dijo, ya estuvo bueno con esta bola de pecadores. Ahí nos miramos, yo me voy al cielo. No. Él cumplió completamente el propósito de su venida. Y dice, considerad aquel que sufrió, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No vamos a retroceder. La Biblia dice que nosotros no somos de los que retroceden. Nosotros no somos de los que vamos para atrás. Nosotros somos de los que vamos para adelante. No somos de los que nos salimos de la carrera. Somos de los que permanecemos en la carrera. No somos de los que estamos decepcionados por lo que otros hacen. Estamos emocionados por lo que Cristo hizo por nosotros. Estamos impactados por lo que Cristo hizo por nosotros. Si los hombres hacen o dejan de hacer, eso es lo de menos, es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es lo que Cristo hizo por nosotros. Y por lo que Cristo hizo por nosotros, yo no me voy a desanimar, yo no me voy a desalentar, yo voy a seguir adelante, voy a seguir en la carrera, poniendo mis ojos en Jesús, y no voy a seguir en la carrera frustrado, desalentado, desanimado. No, voy a seguir con gozo adelante hasta el final de la carrera. Que Dios nos ayude en esta noche a pensar y entender y considerar aquel que estuvo dispuesto a sufrir y todo lo que Él hizo para que tú y yo podamos continuar adelante hasta llegar hasta el final, hasta donde Dios quiera llevarnos. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada.